El Señor Jesús estaba en el templo y cuando sale del templo, dice el texto, que los discípulos se acercan para mostrarle los edificios del templo, las paredes, las piedras, los adornos y también las ofrendas que llenaban el templo en ese momento. Tal vez la intención de los discípulos eran encontrar en Jesús alguna palabra de apreciación, de buena apreciación por el templo. Pero lo que encuentran es que el Señor dice esta declaración: ¿ven todo esto? De cierto les digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Estas declaraciones de Jesús hicieron en el corazón de los discípulos que ellos quedaran confundidos. La intención de ellos había sido: Señor, mira lo bello de este lugar, lo hermoso de las paredes, de las murallas, de las piedras, de todo lo que era el templo. Y Jesús tiene esta declaración: yo les digo que esto no será más, y un día sucederá que no quedará en él piedra sobre piedra. Así que ellos salen del templo y van camino, dice el versículo 3, llegan al Monte de los Olivos, un par de kilómetros. Parece ser que en ese trayecto no hubo una conversación, pero cuando ellos llegan al Monte de los Olivos, entonces es ahí cuando los discípulos se acercan al maestro y le hacen la pregunta. Pero aquí hay 3 preguntas y es muy importante que tú estés atento a estas 3 preguntas, porque luego Jesús va a ir respondiendo las 3 preguntas, pero va haciéndolo diverso. Las 3 preguntas son estas: dinos, Señor, ¿cuándo serán estas cosas? Pregunta número 1. ¿Cuándo serán estas cosas? ¿A qué cosas se referían ellos con esa pregunta? Pues a lo que Jesús había dicho con respecto al templo, que no quedará piedra sobre piedra. La segunda pregunta es: ¿qué señal habrá de tu venida? Y la tercera pregunta es: ¿qué señal habrá del fin del siglo o el fin del tiempo? El versículo 4 en adelante, como les mencioné, a partir de aquí, Jesús va a estar respondiendo estas 3 preguntas. Respondiendo Jesús les dice: mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo, y a muchos engañarán, y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os conturbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. O sea, Él está diciendo algo que va a suceder, pero esto no es el fin. Verso 7. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Y todo esto será principio de dolores. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin.
Hasta el verso 14 hemos leído. Así que notemos que Jesús está hablando de acontecimientos y de sucesos que ocurrirán, pero Él dice, todavía no es el fin. Y luego menciona otros acontecimientos y luego dice, el que persevere hasta el fin será salvo, y luego da una señal que debe ser cumplida para que entonces ahí sí ocurra el fin de los tiempos. Versículo 15, seguimos adelante, por favor. Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que le entienda, entonces los que estén en Judea huyan a los montes. El que esté en la azotea no descienda para tomar algo de su casa, y el que esté en el templo no vuelva atrás para tomar su capa. Mas ay de las que estén encintas y de las que críen en aquellos días. Orad pues que vuestra huida no sea en invierno ni en día de reposo. Porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Y si aquellos días no fueren acortados, nadie sería salvo. Mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Entonces, si alguno os dijere, mirad, aquí está el Cristo, o mirad, allí está, no lo creáis. Porque se levantarán falsos cristos, falsos maestros, falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible aún, a los escogidos. Mas os lo he dicho antes. Así que, si os dijeren, mirad, está en el desierto, no salgáis. O mirad, está en los aposentos, no lo creáis. Porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. Porque donde quiera que estuviere el cuerpo muerto, allí se juntarán las águilas. E inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá, la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Y enviará sus ángeles con gran voz de trompeta, y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. De la higuera aprended la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca, a las puertas. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Pero del día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio, estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos, así será también la venida del Hijo del Hombre. Entonces estarán dos en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo en un molino, la una será tomada y la otra será dejada. Velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Pero sabed esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Por tanto, también vosotros
estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. ¿Quién es, pues, el siervo fiel y prudente, al cual puso su Señor sobre su casa para que les dé el alimento a tiempo? Bienaventurado aquel siervo al cual, cuando su Señor venga, le halle haciendo así. De cierto os digo que sobre todos sus bienes le pondrá. Pero si aquel siervo malo dijere en su corazón: mi Señor tarda en venir, y comenzare a golpear a sus consiervos, y aun a comer y a beber con los borrachos, vendrá el Señor de aquel siervo en día que éste no espera y a la hora que no sabe, y lo castigará duramente, y pondrá su parte con los hipócritas. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Amén. Mis amados, desde el versículo 4 hasta el versículo 51, en toda esta lectura, en estos versos, Jesús está dando simultáneamente respuesta a las tres preguntas. Las tres preguntas fueron: la primera, Señor, dinos cuándo serán estas cosas, referente a lo del templo. Segunda pregunta, ¿qué señal habrá de tu venida? Y la tercera, ¿qué señal habrá del fin del siglo? Vamos por favor al Evangelio de Lucas. Quiero que ustedes lean conmigo en el Evangelio de Lucas el capítulo 19, el versículo 41. Esto aconteció unos días antes de la crucifixión del Señor, más exactamente en el día en el que el Señor entró a Jerusalén montado sobre aquel burrito, y donde la gente vino con alegría aclamándole, diciendo: Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor. Ese día, dice el texto en el verso 41 de Lucas 19, el Señor, cuando llegó cerca de la ciudad, al verla, lloró sobre ella. Y esto fue lo que dijo acerca de Jerusalén: oh, si también tú conocieses, a lo menos en este día, lo que es para tu paz, mas ahora están cubiertos de tus ojos. Porque vendrán días sobre ti, cuando tus enemigos te rodearán con vallado, y te sitiarán por todas partes, te estrecharán, y te derribarán a tierra, y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. Esto es lo mismo que también está en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 23. Jesús dijo esto acerca de Jerusalén en el verso 37 de Mateo 23. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de las alas, y no quisiste? He aquí vuestra casa os es dejada desierta, porque os digo que desde ahora no me veréis hasta que digáis: bendito el que viene en el nombre del Señor. El Señor dijo estos lamentos sobre la ciudad de Jerusalén, que tuvieron cumplimiento con exactitud 37 años después. En el año 70 de nuestra era, entró el general Tito con las tropas romanas, rodearon la ciudad de Jerusalén, la sitiaron, colocaron todo el ejército alrededor, hasta que, hostigando a la ciudad, entraron a la ciudad, derribaron las murallas, derribaron el templo, saquearon la ciudad, quemaron la ciudad, y no quedó piedra sobre piedra. Así que, mis amados, esto vino, dice la Escritura, porque un juicio se decretó sobre la ciudad, porque el Señor vino
y no atendieron el llamado. Y el Señor utiliza la semejanza, la semblanza de la gallina cubriendo con sus alas a los polluelos. Así quiso el Señor proteger. La gallina hace esto para proteger a los pollitos. Y el Señor quiso proteger a la ciudad, proteger en ese tiempo a Jerusalén. Pero Jerusalén no reconoció al Señor, no reconoció al Mesías, no recibieron la palabra del Señor. Por el contrario, le asesinaron y le mataron. Y cuando el Señor ascendió luego de la resurrección y la iglesia comenzó a predicar, la misma ciudad también no quiso recibir el mensaje de Dios. Ellos tuvieron que salir a ir a otras ciudades y a otras naciones a llevar la palabra del Evangelio. La Escritura dice también allí en Mateo 23, en el verso 35, para que venga sobre vosotros toda la sangre justa que se ha derramado sobre la tierra, desde la sangre de Abel, el justo, hasta la sangre de Zacarías, hijo de Berequías, a quien matasteis entre el templo y el altar. De cierto os digo que todo esto vendrá sobre esta generación. Así que hay que tener claridad de que parte de la palabra profética de los tiempos finales, que está aquí en Mateo 24, ya tuvo cumplimiento. Y tuvo cumplimiento cuando Jesús respondió a la primera pregunta. Jesús dijo: no quedará en ti piedra sobre piedra. Así que los discípulos le dijeron: dinos cuándo serán estas cosas. Y él les dijo cuándo sucederían. ¿Cuáles cosas? Pues que la ciudad sería derribada y el templo sería destruido, de tal manera que no quedaría piedra sobre piedra. Solo hay un pequeño vestigio de una pared de ese templo que fue derribado en el año 70, que es lo que hoy se conoce en Jerusalén como el muro de los lamentos o de las lamentaciones. Es lo único que está en este momento en pie de todos esos edificios de aquel templo que había sido reconstruido por Herodes. Eso sucedió, como el Señor lo dijo, en esa generación. El Señor asciende aproximadamente en el año 33 de nuestra era, y la destrucción de Jerusalén ocurrió en el año 70 de nuestra era. Los registros históricos están allí. Así que 37 años después. Y toda esta palabra profética, cuando menciona acerca de Jerusalén, que será sitiada, ellos dijeron: Señor, ¿cuándo sucederá? Y Él les dijo: cuando ustedes vean que la ciudad es sitiada, cuando ustedes vean a Jerusalén rodeada de ejércitos, cuando ustedes vean lo que anunció el profeta Daniel, entonces huyan de la ciudad. También dicen los registros históricos que muchos creyentes, discípulos y también los apóstoles salieron de la ciudad de Jerusalén, y ellos no estuvieron para cuando la ciudad fue destruida, para cuando los romanos entraron a la ciudad y la ciudad fue hollada. Hay una palabra profética que dice que cuando esto sucediera, a partir de ese momento se contaría lo que la Biblia llama el tiempo de los gentiles que iban a hollar la ciudad santa. Porque a partir de ese momento el pueblo del Señor, el pueblo de la descendencia del Señor, ya no habitaría esa ciudad. A partir de ese tiempo los israelitas fueron dispersos y no volvieron a reunirse hasta el siglo anterior, año 1948. Hay una profecía en el libro de Daniel que dice que cuando termine el tiempo de la dispersión, y eso terminó en el año 1948, o más exactamente en el año 1967, cuando Israel tomó control de toda la ciudad de Jerusalén, la profecía dice en el libro de Daniel que a partir de ahí se contará otra generación para la venida del Señor. Durante el tiempo en que los gentiles hollaron Jerusalén, es decir, desde el año 70 hasta el año 1948, es lo que la Biblia llama el tiempo de los gentiles, porque otras naciones fueron los que habitaron esa ciudad, y la historia nos dice que imperios, que líderes de otros imperios pusieron su pie sobre Jerusalén y la sitiaron,
y la habitaron y estuvieron allí hasta que fue permitido por orden de Dios primeramente y por el cumplimiento de la palabra profética que Israel regresaría nuevamente a habitar en la tierra que el Señor les había prometido. Y ese tiempo marca el inicio del fin de los tiempos, del fin de cuando sea la venida del Señor. Por eso a partir del siglo anterior hemos visto el incremento del cumplimiento de muchas profecías. Por ejemplo, estas que mencionan acá: terremotos, catástrofes naturales, el surgimiento de falsos profetas y de engañadores, de falsos mesías y de falsos cristos. Vemos el cumplimiento acelerado de lo que dijo el profeta Daniel, que al final de los tiempos la ciencia aumentaría, y podemos ver que la ciencia, la tecnología en el último siglo ha aumentado vertiginosamente, mucho más que en los anteriores 19 siglos de la era cristiana, diciéndonos la palabra del Señor que esas señales son como lo que Jesús menciona. Ustedes ven las hojas de los árboles. Cuando ellas comienzan a florecer es porque saben que el verano se acerca. Y Jesús les dijo a ellos y a nosotros: cuando ustedes vean que todas estas cosas comiencen a suceder, deben de saber que el tiempo se acerca. ¿El tiempo de qué? De la venida del Señor. Y ahí vienen las otras dos respuestas de las preguntas de los discípulos. Dejamos a un lado la primera porque la primera ya tuvo cumplimiento y la primera ya sucedió, como lo acabamos de leer acá. El Señor dijo: en esa generación tendría cumplimiento la destrucción de Jerusalén y la destrucción del templo, que no quedaría piedra sobre piedra. Pero quedan las otras dos preguntas a las que el Señor tiene respuestas. ¿Qué señal habrá de tu venida? ¿Y qué señal habrá del fin del siglo? Vamos entonces al Evangelio de Lucas y miremos cómo lo registra el Evangelio de Lucas en el capítulo 21. Estas cosas. Capítulo 21, versículos 5 en adelante. Y a unos que hablaban de que el templo estaba adornado de hermosas piedras y ofrendas votivas, dijo: en cuanto a estas cosas que veis, días vendrán en que no quedará piedra sobre piedra que no sea destruida. Y le preguntaron diciendo: Maestro, ¿cuándo será esto? ¿Y qué señal habrá cuando estas cosas estén para suceder? Y aquí viene la respuesta del Señor, versículo 8 en adelante. Él entonces dijo: mirad que no seáis engañados, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo, y el tiempo está cerca, mas no vayáis en pos de ellos. Y cuando oigáis de guerras y de sediciones, no os alarméis, porque es necesario que estas cosas acontezcan primero, pero el fin no será inmediatamente. Entonces les digo: se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá grandes terremotos y en diferentes lugares hambres y pestilencias, y habrá terror y grandes señales del cielo. Pero antes de todas estas cosas os echarán mano y os perseguirán y os entregarán a las sinagogas y a las cárceles, y seréis llevados ante reyes y ante gobernadores por causa de mi nombre. Y esto será ocasión para dar testimonio. Proponed en vuestros corazones no pensar antes cómo habéis de responder en vuestra defensa, porque yo os daré palabra y sabiduría, la cual no podrán resistir ni contradecir todos los que se opongan, mas seréis entregados aún por vuestros padres y hermanos y parientes y amigos, y matarán a algunos de vosotros, y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, pero ni un cabello de vuestra cabeza perecerá. Con vuestra paciencia ganaréis vuestras almas. Pero cuando vieres a Jerusalén rodeada de ejércitos, sabed entonces que su destrucción ha llegado.
Entonces los que estén en Judea huyan a los montes, y los que en medio de ella váyanse, y los que estén en los campos no entren en ella, porque estos son días de retribución para que se cumplan todas las cosas que están escritas. Mas ay de los que estén encintas y de las que críen en aquellos días, porque habrá gran calamidad en la tierra, e ira sobre este pueblo, y caerán a filo de espada, y serán llevados cautivos a todas las naciones, y Jerusalén será hollada por los gentiles hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. Muy bien, hasta ahí esa primera parte, lo que Jesús estuvo hablando, Él estuvo respondiendo esas preguntas. El Señor no nos lo presenta en orden cronológico. Hay que tener extrema atención al leer estos versos y tomar nota de las palabras del Señor, porque Él dice, esto sucederá, acontecerá, pero todavía no es el fin. Y antes de que esto ocurra va a pasar esto y aquello otro. Entonces Él nos va llevando en una descripción, pero no cronológica de los tiempos. Y allí es donde muchos tropiezan al interpretar la palabra de Dios. Pero sin necesidad de ir a ninguna otra fuente, sino solamente las palabras del Señor, nosotros podemos con atención especial mirar que el Señor estuvo hablando de acontecimientos futuros y cercanos, y luego intermedios, y luego nuevamente hacia el futuro, y cosas que ya sucedieron y otras que están sucediendo y otras que están por suceder. Simplemente es prestar atención cuidadosamente, porque el Señor, para darles un ejemplo, Él les dice, se levantará nación contra nación, reino contra reino, habrá grandes terremotos en diferentes lugares, hambres, pestilencias, habrá terror y grandes señales del cielo. Pero antes de que estas cosas sucedan, los perseguirán, les entregarán en las sinagogas, en las cárceles, serán llevados ante reyes, ante gobernadores por causa de mi nombre, y esto será ocasión para que testifiquen de mí. Y en ese momento yo les daré la palabra, el Espíritu Santo les dará la palabra para que prediquen, para que anuncien, para que testifiquen, y no podrán contradecir a aquellos que se oponen. Y el Señor dice luego en el versículo 19 y versículo 20, pero cuando viereis a Jerusalén rodeada de ejércitos, y de ahí hasta el versículo 24, es lo que hace un momento hablamos del capítulo 24 de Mateo, algo que ya sucedió. Esto ya tuvo cumplimiento, porque Jesús dijo, cuando ustedes vean a Jerusalén rodeada, tienen que saber que ese es el momento de su destrucción. Y Jerusalén fue destruida. Los registros históricos y arqueológicos están. Fue destruida hasta los cimientos. Y mire con atención cómo en este capítulo 21 de Lucas, el Señor dice lo que hace un momento mencionamos en el verso 24. Y caerán a filo de espada y serán llevados cautivos a todas las naciones. La dispersión de los israelitas. Y Jerusalén será hollada, lo que también significa pisoteada, por los gentiles. ¿Hasta cuándo? El texto dice, hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. ¿Y cuándo se cumplió ese tiempo? Pues todos los primeros cristianos, los cristianos del primer siglo, segundo siglo, tercer siglo, nunca vieron ese cumplimiento. Eso tuvo cumplimiento 19 siglos después, el siglo anterior, 1948, el tiempo de los gentiles que hollaron Jerusalén, específicamente Jerusalén. Mire cómo lo decía la profecía de Daniel, que la profecía de Daniel es muy exacta. En el capítulo 12, el final del versículo 7. Dice, y cuando se acabe la dispersión del poder del pueblo santo, todas estas cosas serán cumplidas.
También la profecía de Daniel no vamos a encontrar verso tras verso el orden cronológico de las cosas. Algunas cosas van a ser de sentido literal y otras de sentido figurado. Pero hay palabras específicas en Daniel que nos dan el anticipo de las cosas. Sabemos que Daniel escribió esto aproximadamente en el año 500 antes de Cristo. Las palabras que Dios habló al profeta Daniel, le habló acerca de la venida del Mesías, la primera venida del Mesías, pero también le dio palabras para la segunda venida del Mesías. Es el único libro profético del Antiguo Testamento que abarca profecías del Mesías en la primera venida, que fue cuando vino con respecto a la salvación del hombre, a entregarse por el pecado de la humanidad. No vino como gran rey, como guerrero, como lo esperaba ver el pueblo del Señor, sino que vino humilde, vino como cordero. Pero también Dios le dio visiones a Daniel acerca de la segunda venida del Mesías, la que entonces vendrá como león. Por eso en el libro de Apocalipsis se le ha mencionado el cordero y el león. El cordero porque vino humilde, como cordero que enmudeció y fue llevado al matadero, como lo había profetizado Isaías, pero como león porque dice que vendrá y arrebatará y traerá juicio. Las dos venidas del Mesías, la primera venida y la segunda venida, están profetizadas en Daniel, y que Dios nos dé el tiempo para que más adelante podamos mirar un poco más en detalle esas profecías de Daniel. Ahora sigamos leyendo, por favor, el versículo 25 en adelante aquí del capítulo 21 del Evangelio de Lucas. Entonces habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas, y en la tierra angustia de las gentes confundidas a causa del bramido del mar y de las olas, desfalleciendo los hombres por el temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra, porque las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces verán al Hijo del Hombre, que vendrá en una nube con poder y gran gloria. Cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. También les dijo una parábola: mirad la higuera y todos los árboles. Cuando ya brotan viéndolo, sabéis por vosotros mismos que el verano está ya cerca. Así también vosotros, cuando veáis que suceden estas cosas, sabed que está cerca el reino de Dios. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Mirad también por vosotros mismos que vuestros corazones no se carguen de glotonería y embriaguez y de los afanes de esta vida, y venga de repente sobre vosotros aquel día, porque como un lazo vendrá sobre todos los que habitan sobre la faz de toda la tierra. Velad pues en todo tiempo orando, que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán, y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Y enseñaba de día en el templo, y de noche saliendo se estaba en el monte que se llamaba de los Olivos. Muy bien, en esta otra porción del capítulo 21, Jesús sigue hablando acerca de su venida y de las señales de su venida. Ellos habían preguntado: ¿qué señal habrá de estas cosas antes que sucedan? ¿Qué señal habrá cuando estas cosas estén para suceder? Mis amados, ustedes saben que cuando el Espíritu Santo fue derramado, luego de la ascensión del Señor al cielo, y Él recibió del Padre gloria y fue glorificado por el Padre, entonces el Espíritu Santo vino para cumplirse la profecía de Joel. Y esto es lo que dice el libro de Hechos. No pierdan allí Lucas, solo quiero remitirme un momento al texto de Hechos.
para mencionar algo y luego regresamos allí a Lucas. Hechos capítulo 2. Cuando sucedió el derramamiento del Espíritu Santo, con aquella señal que ocurrió donde los 120 estaban congregados en el aposento alto, toda la ciudad fue conmovida, escuchó el estruendo, escuchó aquel viento recio. Ellos vinieron y lo que encontraron fue hombres, galileos todos, que estaban hablando en por lo menos 17 idiomas, dialectos, lenguas diferentes. Y ellos se encontraron que estas personas no tenían por qué estar hablando estos idiomas porque eran galileos. Y no solamente hablaban diversos idiomas, sino que también en estos diversos idiomas estaban hablando las maravillas de Dios. Estaban contando las maravillas de Dios. Así que hubo personas que dijeron, esta gente está borracha, otros se burlaron y otros dijeron, esto es extraño, no sabemos qué está pasando. Es allí cuando Pedro, puesto en pie, alza la voz y con los 120 comienza a decirles, estos no están ebrios como ustedes suponen, puesto que es la hora tercera del día, es decir, las 9 de la mañana. Mas esto es lo dicho por el profeta Joel. Y el apóstol Pedro, lleno del Espíritu Santo, aclaró diciendo que esta profecía de Joel tuvo cumplimiento allí. En los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, y vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán. Hasta ahí. El cumplimiento del derramamiento del Espíritu Santo ocurrió ese día. Y el apóstol Pedro dijo, este es el comienzo de los postreros días. La palabra postrer significa final. Los días finales comenzaron allí en Pentecostés. Y van a ir esos postreros días o días finales hasta el regreso de Cristo. Es allí donde el versículo 19 dice la profecía de Joel, que también la cita el apóstol Pedro ese mismo día de Pentecostés diciendo, y daré prodigios arriba en el cielo, señales abajo en la tierra, sangre, fuego, vapor de humo, el sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día del Señor grande y manifiesto, y todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Así que lo que Dios había hablado a través del profeta Joel, también lo dijo el mismo Señor Jesucristo. Habrán señales en los cielos, en los planetas, en las estrellas, en las constelaciones, en el sol y en la luna. Ahora tú puedes investigar, y ahora que tenemos la internet es mucho más fácil, o por lo menos dedica menos tiempo a averiguar qué ha sucedido con las señales de los cielos. Un incremento de las señales de los cielos. Eclipses lunares, lunas de sangre, eclipses de sol. Y tú puedes entrar a páginas confiables, porque no todo lo que hay en internet es confiable, pero tú puedes entrar a páginas confiables, a informes científicos, a informes de la NASA. Y hace unos días salió un informe de la NASA. En este momento no tengo aquí el enlace para habérselos compartido. La NASA, mediante un telescopio especial que utiliza para mirar el comportamiento del Sol, se dio cuenta que en los próximos años el Sol va a entrar en una decadencia, lo que nunca se había esperado. La intensidad del Sol va a bajar, la fuerza del Sol va a bajar. Algo que ellos dicen jamás había ocurrido. Pues ellos esperaban, y en otros tiempos los mismos científicos habían dicho que el sol tenía vida, es decir, vida de luz para millones de años. Y se han dado cuenta que hay unos orificios negros, así le llaman, en toda la capa del sol que se están presentando, y que por lo menos en los próximos años va a ocurrir un periodo de 10 años donde la intensidad del sol va a bajar, va a menguar. Y esto va a traer una serie de fenómenos astronómicos que van a afectar a los planetas, a las estrellas, y va a afectar inclusive a
¿cómo se llama esto? A las órbitas de los planetas y a la fuerza de gravedad de los planetas. Así que no lo está diciendo a un teólogo, no lo está diciendo un predicador, lo está diciendo los científicos de la NASA. Las señales de los cielos están. El incremento de las lunas de sangre en el periodo pasado, en la década pasada. Todo esto comenzó casi al mismo tiempo en que Jerusalén recibió nuevamente al pueblo del Señor, dando cumplimiento al final de los tiempos de los gentiles en la ciudad santa de Dios. Porque lo que acontezca con Israel y con Jerusalén, nosotros necesitamos ver allí. Nuestra atención debe estar allí porque es como un reloj profético, las cosas que están sucediendo allí en el Oriente Medio y específicamente con la tierra de Israel, con la tierra de Jerusalén. El Señor dijo que habrán todas estas cosas y cuando estas cosas sucedan, dijo el Señor, ustedes deben de saber que pronto está mi venida. El verso 30 del capítulo 21 de Lucas dice, mirad la higuera y todos los árboles. Cuando ya brotan los árboles, cuando ya brota la higuera, ustedes lo ven, saben por vosotros mismos que el verano está ya cerca. Así también vosotros cuando veáis que suceden estas cosas, las cosas que él mencionó, versículos arriba, la angustia de las gentes por las señales en el sol, las señales en la luna, las señales en las estrellas, en la tierra, en los habitantes de la tierra, angustia, confundidos a causa de los estragos del mar, a causa del embravecimiento del mar y de las olas, los hombres desfalleciendo por el temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán a la tierra, como las cosas que se anuncian que van a venir a la tierra. Entonces el Señor dice, allí es cuando verán al Hijo del Hombre. O sea, primero hay todos estos acontecimientos que son como señales previas a cuando el Señor regrese. Y el Señor dice, así también vosotros cuando veáis, dice el verso 31, que suceden todas estas cosas, sabed que está cerca el reino de Dios. Y el verso 31 es clave, por favor tome nota y subráyelo, porque el Señor dice, de cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Ya lo leímos en Mateo 24, que las cosas que Jesús dijo que sucederían cuando ustedes vean a Jerusalén que es sitiada, sepan que viene su destrucción. Y cuando Jesús habló de la destrucción de Jerusalén, dijo, no pasará esta generación hasta que la destrucción de Jerusalén acontezca. Y sucedió 37 años después. La pregunta de muchos estudiosos bíblicos es, ¿cuántos años son una generación? Algunos dicen que 40 años es una generación, otros dicen que 70, otros dicen que 80, pero yo les digo no lo que los estudiosos dicen, yo quiero decirles lo que Dios dijo que es una generación. Hay un texto en la Biblia, en el libro de Génesis, donde el Señor habla de cuánto equivale una generación. Y una generación para Dios equivale a 100 años. Y esto fue cuando se lo dijo a Abraham. Abraham recibió la promesa de un hijo y recibió la promesa de ser padre de multitud de hijos, de una nación completa. Pero cuando el Señor le dice, Abraham, tienes que saber que tus hijos, tu descendencia, van a morar como esclavos en la tierra de Egipto. Por 400 años le dijo el Señor a Abraham. Y esto se lo dijo cuando Abraham ni siquiera había tenido a Isaac. Tu descendencia, le dijo el Señor, ten por cierto que morará como esclavo en una nación pagana durante 400 años. Y luego versos más adelante ese texto de Génesis dice, y todavía no vendrán aquí hasta la 4ª generación. Y ustedes saben que él mencionó 400 años y les dijo que ellos no regresarían a la tierra que él les da como promesa hasta la 4ª generación. Y ellos salieron a los 430 años después de que entraron a la tierra de Egipto. Después de 430 años de haber estado en Egipto, salieron. Así que el Señor mismo habló, Dios habló a Abraham y le dijo,
400 años. Y luego le dijo a la cuarta generación. Si nosotros queremos aplicar esto en estos textos bíblicos de la palabra profética de los tiempos finales, y comenzamos a aplicar esto a partir de cuando Jerusalén, la ciudad santa, dejó de ser pisoteada por los gentiles, pues todavía no se ha cumplido 100 años, pero están por cumplirse. Estamos al final de esos 100 años de la generación de la que el Señor dijo, esa generación vivirá el cumplimiento de todas esas señales. Puede ser antes, puede ser en medio del cumplimiento de las señales o puede ser al final. Pero hay una señal que muchos no ven o no toman la advertencia de esta señal, y es que el Señor dijo, será predicado este evangelio en todas las naciones y entonces vendrá el fin. Esa palabra como señal, esa profecía como señal, un siglo atrás podríamos decir todavía no tiene cumplimiento. Falta mucho. Hoy en día la palabra de Dios ya ha sido predicada inclusive en lugares donde tienen cerrada la entrada al evangelio. Lugares como Corea del Norte. Hay en este momento asociaciones de misioneros que están infiltrados en Corea del Norte predicando el evangelio. Y el gobierno de Pyongyang, de Corea del Norte, no lo sabe. De hecho, si el gobierno, que es un gobierno comunista, autoritario, descubre estos predicadores, los llevan a la muerte. Pero ellos están predicando encubiertamente. Nosotros sabemos por el conocimiento de agencias de misioneros que han llevado la palabra de Dios a través de hombres que están allí y saben que el día que los descubran van a ser decapitados, van a morir, van a ser sentenciados a la muerte. Pero les digo esto como ejemplo para que ustedes sepan que no hay lugar en la tierra donde ya el evangelio está siendo predicado. Y la palabra, esta señal, no dice, Jesús no dijo hasta que todos crean, no. La palabra, esta señal es hasta que se predique el evangelio en todas las naciones. Una cosa es que todos crean y otra cosa es que se predique en todas las naciones. Y ya el evangelio entró a todas las naciones de la tierra. Y vaya que con esta situación que estamos observando de esta pandemia, esto nos ha llevado a nosotros los predicadores a entrar en este sistema del internet, que antes para muchos era algo que no, eso algunos lo hacen, no, yo no sé de eso, pero esto ha forzado a que los predicadores, los siervos de Dios, las iglesias, a través de estas redes, a través de este internet, puedan llegar a lugares que antes había sido imposible o era imposible llegar. Es decir, el mundo está en este momento llenándose del conocimiento de la gloria del Señor, como las aguas cubren la mar, como lo profetizó Habacuc y como lo dice la Escritura de los tiempos finales.